Tome su lugar y le voy a suplicar unos minutos de su atención, por favor. No se vaya a distraer. Vamos a hablar en el tema titulado Jesús y la señal de Jonás. ¿Lo puede decir conmigo? Jesús y la señal de Jonás. Hoy en día que se ha levantado mucho el movimiento pentecostés desde los años 1900, como que la tendencia de muchas iglesias, de muchas congregaciones, es ir hacia las manifestaciones y hasta hacia las señales. Y esto puede incurrir en un peligro cuando nosotros buscamos más señales y manifestaciones por sobre el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Espero que usted me entienda lo que estoy diciendo. Es muy peligroso enfocarse en buscar señales y manifestaciones antes que ser instruidos en la palabra de Dios. Amén. Amén. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Vaya pues. Las señales, las manifestaciones, los milagros están sujetos, escúchame bien, están subordinados al conocimiento y la proclamación de la palabra de Dios. Amén. Las señales, manifestaciones y milagros están sujetos y subordinados al conocimiento y la proclamación de la palabra de Dios. Déjenme mostrárselo en Marcos 16, del versículo 15 al 17, la instrucción que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos y les dijo: por tanto, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es la primera comisión? Predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Luego viene creer. Regresame por favor al 16. Regresemos al 16. Creer y luego ser bautizado. Predicar el evangelio. Creer, ser bautizado. Entonces van a ser salvos. Y el versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y viene la lista. Amén. Entonces vamos a encontrar, hermanos, en la instrucción de Jesús, primero la predicación, la proclamación del evangelio. Y la proclamación del evangelio tiene que estar basado en la palabra de Dios. No en lo que yo creo, no lo que yo pienso, lo que me imagino, lo que yo siento, no. Está basado en el conocimiento de la palabra de Dios. De manera que por el conocimiento de la palabra de Dios, por la luz de la palabra de Dios, la gente cree, la gente es bautizada. Y después de esto vienen las señales. Dice, y las señales van a seguir. Cuando alguien sigue a otra persona, el que sigue va a estar atrás. Amén. ¿Va conmigo? Bueno, de manera, iglesia, que en el ministerio del Señor Jesucristo vamos a encontrar muchas señales milagrosas. Pero el principal objetivo del ministerio del Señor Jesucristo es predicar el mensaje de salvación, predicar la palabra de Dios. Ese fue el primer objetivo. Cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, la Biblia habla claramente en los evangelios que iba por las ciudades proclamando el mensaje de salvación: arrepentidos y convertidos. Ese era el mensaje que el Señor Jesucristo predicaba, y acompañado, seguido del mensaje, venían los milagros, las señales y manifestaciones. Ahora, en el ministerio del Señor Jesucristo, entre toda la gente que lo seguía, toda la gente necesitaba, habían unas personas malintencionadas que lo acompañaban.
Entre ellos estaban los escribas, los fariseos. Sí, se murió el micrófono. Y estos fariseos, estos escribas, acosaban constantemente al Señor Jesucristo. Y estaban ahí buscando algo que Él dijera para acusarlo de blasfemia. Y ellos seguían al Señor Jesucristo por envidia, no porque querían escuchar el mensaje de salvación. No creían en el mensaje del Señor Jesucristo, a pesar de que el Señor Jesucristo predicaba la palabra de Dios, la misma palabra que esos fariseos escribas estudiaban. Anterior a este pasaje que nosotros leímos en Mateo 12:38, si usted lee el capítulo 12, va a encontrar que los fariseos habían blasfemado contra el Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo había sanado a un endemoniado. Y entonces los fariseos decían: Él ha logrado hacer ese milagro por Satanás. Le atribuían el milagro a Satanás, y por eso estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo los reprende y les dice: el que blasfema contra el Hijo tiene perdón, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Entonces ellos, cuando el Señor Jesucristo los reprende, se sienten avergonzados y quieren desviar la atención de su error pidiéndole señal al Señor Jesucristo. ¿Va conmigo? Ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo los regaña. Basados en la palabra de Dios, los regaña. Y entonces ellos se vieron acorralados, se vieron descubiertas sus intenciones y quieren desviar. Entonces quieren disimular su error diciendo: maestro, cambiemos de tema, muéstranos señal que nos demuestre que tú eres el Mesías. Y entonces el Señor Jesucristo, con esa sutileza que Él tiene, con esa especialidad que el Señor tiene para avergonzar a los hipócritas, Él los confronta con los ninivitas. Los ninivitas habían recibido juicio de Dios y creyeron al mensaje de Jonás sin ver ninguna señal, sin ver ninguna manifestación milagrosa. Creyeron por el mensaje, por la palabra. Dice el versículo 41, Mateo 12:41: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Los hombres de Nínive van a ser sus jueces, a pesar de que ellos no eran judíos, a pesar de que ellos no eran el pueblo escogido de Dios, porque ellos creyeron al mensaje. La fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Ellos creyeron al mensaje sin esperar ninguna señal, sin esperar ningún milagro. Y ustedes que han visto milagros, y ustedes que han visto manifestaciones, y ustedes que vieron el cielo abrirse y una voz que decía: este es mi Hijo amado, en él, a él escuchado, y vieron al Espíritu Santo, ustedes no creen. Ahora, hermano, no es pecado pedir señal. No vaya a quedarse usted con ese sabor de boca en decir: no vamos a pedir señal. No es pecado pedir señal. No es pecado pedir señal si nosotros estamos dentro del propósito de Dios. No es pecado pedir señal si nuestro objetivo es glorificar a Dios.
En Jueces capítulo 6, Dios llama a Gedeón para liberar a su pueblo, y en algún momento Gedeón le pide señal al Señor, le pide señal a Dios, y Dios se lo concede. No es pecado pedir señales. David pide una señal para que sus enemigos sean avergonzados en el Salmo 86, 17. Haz conmigo señal para bien, dice David, y vean a los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Entonces vemos, hermanos, no es pecado pedir señal, siempre y cuando nosotros estemos en el propósito de Dios y nuestro objetivo sea darle la gloria a Él. Pero la intención de los fariseos, de los escribas, para pedir señal, eran malas sus intenciones. Lo hacían por envidia, lo hacían por arrogancia, lo hacían por incredulidad y no para darle la gloria a Dios. Es más, hay quienes piden señal por curiosidad nomás, por morbosidad. Anuncian campañas. Ven a la campaña, milagros, sanidades, prodigios, caerá oro y se le van a rellenar las muelas de oro, ofrecen, han oído, ¿verdad? Y entonces la gente va a la campaña no a buscar de Dios, sino por curiosidad, por morbosidad. Ay, vamos a ver si miramos un milagro. No van a buscar de Dios. Su intención no es buscar de Dios, es saciar su morbo. Entonces, cuando los fariseos y los escribas le piden señal a Jesús, el Señor no está obligado, no tiene por qué complacerlos, no tiene por qué cumplir sus deseos, porque los deseos de ellos eran deseos malos. Él ya ha dado suficiente prueba con señales y prodigios de que Él es el Mesías Salvador. Le piden señal. Compruébame que tú eres el Cristo. No tengo que probarles nada. Ya todo el ministerio que he desarrollado lo demuestra. No tengo que probar nada. Sin embargo, el Señor les promete una señal. El Señor les dice: ustedes quieren señal, no les voy a dar señal, pero va a haber una señal, les dice. Habrá una señal. Versículo 39, Mateo 12, 39 y 40. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Dios ordena a Jonás ir a predicar a Nínive, al oriente. Bueno, el oriente está allá, ¿verdad? Pero Jonás no quiere ir a Nínive y compra boleto para ir al occidente, a un pueblo llamado Tarsis, lo que hoy es el sur de España, que para el tiempo aquel era el fin del mundo, lo último de la tierra era Tarsis, España. A miles de kilómetros de donde el Señor lo había llamado, escapa Jonás. De manera que Dios envía una tempestad y la embarcación donde va Jonás está por hundirse. Los marineros no hayan qué hacer y le preguntan a Jonás: ¿quién eres tú? Yo soy siervo de Dios y esa tempestad es por mi culpa, dice Jonás. Y le dice a los marineros: échenme al mar. A un principio los marineros no quieren, pero cuando ven que está por destruirse la nave, agarran a Jonás y lo tiran, y de ahí nació el pescadito pescadón.
lo tiran al agua. Cuando Jonás cae en el mar, instantáneamente la tempestad se detiene. Pero en el momento que Jonás cae en el mar, un pez, escúchenme, un pez, no una ballena, un pez, amén, un pez se traga a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del vientre del pez 3 días y 3 noches hasta que lo expulsó a tierra firme. Y esa es la señal, hermanos. Así como Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo de Dios en la tumba durante 3 días y 3 noches, pero el tercer día resucitará con poder y gloria. Esa es la señal prometida. Pero esa señal no la iba a hacer el Señor para satisfacer a los fariseos y a los escribas. Esa señal se iba a llevar a cabo porque ya se había determinado desde la eternidad. Yo no sé si usted me está entendiendo. Cuando el Señor le promete esa señal a los fariseos y escribas, el Señor no se lo estaba prometiendo por causa de ellos, sino que eso ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. Y se lo voy a comprobar con 1 de Pedro capítulo 1 del versículo 18 en adelante. 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Entonces aquí el apóstol Pedro nos dice: el plan de salvación ya se había determinado desde la eternidad. Y cuando Jesús le promete a estos fariseos y escribas la señal de Jonás, se la está prometiendo porque eso ya estaba determinado. Y el Señor Jesucristo cumplió esa promesa. Jesucristo murió, pero también resucitó. Y esos fariseos y esos escribas fueron testigos, pero no quisieron creer. Y a eso es a donde quiero ir con mi siguiente punto. Vamos a encontrar que Dios usó la maldad de los líderes religiosos de Jerusalén para cumplir esa señal. El mismo Pablo dice que si Satanás hubiera conocido el plan de salvación, no hubiera crucificado al Hijo de Dios, dice. Pero Dios utilizó la maldad de los hombres y la maldad de Satanás para cumplir ese propósito glorioso. Estos maestros religiosos, sin ellos darse cuenta, estaban siendo instrumentos para que se cumpliera el plan perfecto de Dios. En primer lugar, ellos buscaron falsos testigos. Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Conscientemente, ellos, maestros de la ley, conocedores de la palabra de Dios, conocedores que el 9º mandamiento dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Ellos quienes enseñaban eso, ellos mismos buscaban falsos testigos para acusar a Jesús y llevarlo a la muerte. Miren cómo es el pecado: enceguece,
entorpece, embrutece la mente el pecado. Ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Buscaron falsos testigos. Cuando encontraron un falso testigo que más o menos tuviera un poco sentido, entonces condenaron a muerte a Jesús. Empieza la tortura, el tormento del Señor Jesucristo, de manera que quien lo traicionó, ¿quién traicionó a Jesús? De manera que Judas sintió un remordimiento por haber traicionado a Jesús, y Judas fue corriendo a dar testimonio. Escúcheme bien, Judas fue corriendo a dar testimonio a los líderes religiosos de que Jesús era justo, de que Jesús era inocente, pero no le creyeron. Mateo 27, 3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Y ahí está testificando Judas que Jesús era inocente. Pero ¿qué sigue diciendo? Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Se dan cuenta, hermanos? La dureza de corazón. El mismo que traicionó a Jesús les estaba testificando: por mi ambición, por mi codicia, yo traicioné a un justo. Él no es culpable. Pero los líderes religiosos dijeron: a nosotros, ¿qué nos importa? Jesucristo murió en la cruz injustamente. Fue sepultado injustamente. Y esa maldición caía sobre esos líderes religiosos. Pero escuchen, por favor. Ellos estaban conscientes y recordaban la promesa de Jesús. Ellos estaban conscientes y recordaban que les había prometido una señal. Pero señal les será dada, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días en el vientre de la tierra, en la tumba. Ellos se recordaron de esa promesa. Es irónico, hermanos, de que estos líderes religiosos injustos se acordaron de la promesa del Señor y sus discípulos no se acordaron de la promesa. Pero ellos se acordaron. ¿Y qué hicieron? Fueron de Pilato y le dijeron: danos soldados para que vayan a guardar a la tumba, porque él dijo que iba a resucitar. Leámoslo en Mateo 27, 62 al 64. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos, ahí dice, ¿verdad? Nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ahí está, se acordaron de la promesa. Versículo 64: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Se acordaron. Él nos hizo una promesa. Él nos prometió una señal: al 3er día va a resucitar. Enviemos soldados. Hermanos, ellos, sin saber, al enviar soldados a guardar esa tumba, lo que estaban haciendo es proporcionando una prueba, un testimonio fiel de que Jesucristo resucitó. Porque Cristo al 3er día, como lo prometió, Él resucitó y se levantó de entre los muertos. ¿Y sabes quiénes fueron testigos de eso?
los soldados. Los mismos soldados que esos líderes religiosos habían enviado a que guardaran esa tumba. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo Dios utiliza la maldad de ellos para reforzar el testimonio de la resurrección de Cristo? Y van los soldados y les van a dar el testimonio de que Cristo resucitó. Mateo 28, 11 al 13. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso. ¿A quiénes? A los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Los soldados fueron ahí con estos líderes religiosos a darles el testimonio de que Jesucristo resucitó. Y cuando recibieron el testimonio, ¿qué hicieron? Versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Se da cuenta? ¿Cumplió la promesa Jesús o no la cumplió? ¿La creyeron los líderes religiosos o no la creyeron? Ellos pidieron señal para creer en Jesús. Jesús les mostró señal, pero aún así no creyeron. Después de lo que hemos visto, volvamos a leer, hermanos, Mateo 12:38. Lo vamos a leer hasta el 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús lo cumplió. Jesús les mostró señal. Versículo 39. Y respondiendo le dijo: generación mala y adúltera. Por generación podemos entender un periodo de tiempo, o también podemos entender a unas personas, a determinadas personas. De manera que aquí se está refiriendo a personas, y podríamos leer ahí esos versos del versículo 39. Y esta gente mala y adúltera pide señal, refiriéndose a esos fariseos. Usted sabe, hermano, que el adulterio es contaminación, es disminuir la pureza de algo, como cuando el lechero, ¿verdad?, quiere que rinda la leche, la adultera ¿con qué? Con agua. Está adulterando, está disminuyendo la pureza. De manera que los fariseos y los líderes religiosos adulteraban la palabra con ritos, con doctrinas, con creencias que no estaban en la Biblia. Y a diferencia de los pueblos gentiles, ellos tenían la palabra y la estaban adulterando con sus reglas y sus ritos. En lugar de permitir que la palabra de Dios purificara sus vidas, ellos contaminaban la verdad de Dios con el legalismo. A tal punto, hermanos, que ellos ponían reglas absurdas para el día de reposo, el día sábado. Habían reglas totalmente absurdas, hermano.
Mire, le voy a mencionar solo una regla absurda. Si una gallina ponía huevo el día sábado, día de reposo, era pecado comerse ese huevo porque la gallina trabajó. Así de absurdas eran las reglas que ellos ponían. Estos fariseos no habían sido transformados por la palabra porque no se lo permitían. Ellos anteponían sus opiniones. Ellos no eran guiados por el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire, iglesia, la verdad del Evangelio transforma los corazones para que actuemos conforme al propósito de Dios y no conforme a reglas legalistas, sino conforme a la justicia y misericordia. Eso es lo que Dios le pide a su pueblo en Miqueas 6:8, un pasaje bastante bien conocido. ¿Ha leído usted Miqueas 6:8? Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide Él de nosotros, iglesia. ¿Y dónde nosotros encontramos la fuente del conocimiento de Dios? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Cuando se busca señales por sobre el conocimiento de la palabra de Dios, le estamos abriendo una puerta a Satanás, porque Satanás puede hacer señales. ¿Sabía usted eso, verdad? ¿Sabía o no sabía? Satanás puede hacer señales y nos puede engañar. Y si nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, como dice el proverbista, somos como buey llevado al matadero. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el deseo de pedir señales, de querer ver señales, de querer ver milagros, nuestro corazón se va a llenar de orgullo. Si nosotros logramos ver una señal, yo no sé si usted ha leído 2 Corintios capítulo 12. En 2 Corintios capítulo 12, Pablo da testimonio de que él tuvo una experiencia sobrenatural gloriosa. Pablo da testimonio de que él subió al tercer cielo y vio cosas que no le eran permitido decir. Él da testimonio, lea usted en su casa 2 Corintios capítulo 12. Y él da testimonio de cosas gloriosas que no le ha permitido decir. Pero para que él no se envaneciera por esa experiencia gloriosa, para que él no se pusiera orgulloso, para que no se pusiera creído, pues, para que lo entendamos mejor, Dios envía un aguijón en su carne, un enviado de Satanás, para recordarle su debilidad. Y él dice ahí en 2 Corintios 12 que le pidió a Dios 3 veces que se la quitara, pero Dios le respondió: bástate de mi gracia, para que mi poder se perfeccione. ¿En qué? En tu debilidad. De manera, hermanos, que cuando alguien quiere vivir de señales, alguien quiere vivir de milagros sin el conocimiento de la palabra de Dios, esa persona se va a volver orgullosa, va a confiar en su propia justicia y va a llegar a rechazar el evangelio y la enseñanza bíblica. Y eso lo estamos viendo hoy día, hermanos. Hay muchas congregaciones que no le dan importancia a la palabra de Dios. Si no hay prédica, no importa, con que haya manifestación estamos contentos, dicen. Para ellos es lo máximo.
Ay, que no haya prédica, pero que haya manifestación. Eso es un error. Creen conocer la verdad, pero están en ignorancia. 1 Corintios 8:2 dice el apóstol: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Por qué, iglesia? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos muestra el camino de salvación, no las señales. Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra, que guía mi camino. El Señor Jesucristo en Juan 5:39, un pasaje bastante conocido: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos ¿qué? Vida eterna, y son ellas las que dan testimonio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, iglesia? Hermanos, está bien que nosotros pidamos señales. No es pecado. Es permitido que pidamos señales, pero debemos preferir, escúcheme bien, debemos preferir el conocimiento de la palabra de Dios por sobre las señales. Yo no sé si usted me está escuchando. Romanos 10:17, el apóstol dice: así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entendamos eso, hermano. La fe viene, ¿por qué? ¿El oír qué? No las señales. No los milagros. Es que ese es el error que muchos cometen. Es que la gente va a creer si hay milagros. Es que la gente va a creer si hay sanidades. Es que la gente va a creer si hay señales. Entonces, si nosotros creemos eso, entonces vamos a creer que la Biblia está equivocada, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Amén. No se siente incómodo, hermano. El Señor nos está hablando en esta mañana. El que no cree por la palabra, el que no cree por la palabra, tampoco va a creer por las señales. Lucas 16:31. Póngame Lucas 16:31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. La parábola del rico y Lázaro. El rico está en el lugar de tormento y le pide a Abraham que resucite a Lázaro y que lo envíe a predicar a sus hermanos. Y le dice a Abraham: no, tienen a Moisés y a los profetas. Y cuando dice Moisés y a los profetas, se refiere a la Biblia. Tienen la Biblia. Y le dice el rico: no, ellos no le van a creer a la Biblia. Ellos van a creer si se levanta alguien de los muertos y les va a predicar. Y ahí es donde le responde a Abraham. Abraham le dijo: si no oyen a la palabra de Dios, tampoco se persuadirán aunque algunos se levanten entre los muertos. Y eso, hermanos, está testificado aquí en este mensaje que estamos dando esta mañana. Los escribas y fariseos pidieron señal.
En el momento el Señor no les dio señal, pero les prometió una señal. Señal les será dada: yo voy a morir, estaré 3 días en la tumba, pero el tercer día yo voy a resucitar, y ustedes van a ver esa señal. Y ellos la vieron, ellos recibieron el testimonio y no creyeron. Como iglesia debemos de cuidarnos, de poner nuestra mirada en las cosas que se ven. Tenemos que tener cuidado de estar poniendo nuestra mirada en las cosas que se ven. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas que no se ven, porque esas son eternas. El Señor Jesucristo en Juan 20:29 le dice a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. 2 Corintios 4:18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es la humildad y la fe la que nos conduce en el camino de salvación y vida eterna. Y las señales, milagros y prodigios se van a llevar a cabo conforme la iglesia camine en obediencia a la palabra de Dios. Las señales seguirán. Las señales seguirán. Las señales seguirán a los que creen. Mire, hermano, esto es parecido a aquel muchacho que pone su mirada en un título. Quiere ganar un título, un diploma, quiere graduarse, pero se obsesiona tanto en eso que se olvida de lo importante: estudiar. Y empieza a hacer trampa, empieza a copiar en los exámenes, empieza a sobornar maestros, empieza a hacer cosas indebidas con tal de obtener ese título. Y posiblemente lo obtenga, pero de nada le va a servir. No sabe nada. Y por estar obsesionado en eso se olvida de lo importante: estudiar, prepararse, para que cuando llegue los exámenes pueda responder y obtener su título. Eso es lo importante. Aquella persona que quiere ver la gloria de Dios y empieza a desenfocarse y empezar a buscar señales y empieza a buscar milagros y empieza a buscar manifestaciones, que allá va a venir el fulano, que allá va a llegar el mengano, que allá va a llegar el profeta, que va a llegar el tal por cual, y empiezan a desenfocarse, hermanos, en buscar señales, en buscar manifestaciones, que me profeticen, que me hablen. Empieza a descuidar el estudio de la palabra de Dios. Esa persona va por mal camino. Lo pasan al frente, hermano, dígame 5 textos bíblicos, no se sabe ni uno. No se sabe ni siquiera Salmo 23:1. ¿Verdad? No es lo que digo. No se sabe ni siquiera Juan 3:16. No se sabe el Salmo 27:1. ¿Verdad? Pero quiere ver señales, quiere ver milagros. No se sabe Génesis 1:1. Filipenses 4:13. Hebreos 11:1. Ya perdieron el examen, ¿no? Ya perdieron.
Pero quieren ver milagros, quieren ver señales. Yo sentí algo caliente, dicen. Yo sentí un toque eléctrico. No se sabe en la Biblia. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve si su corazón no cambia? ¿De qué le sirve? Hablé lenguas, dice. Habla lenguas si no le habla a su hermana en Cristo. Está aquí en la iglesia y cuando sale del culto le hace a la hermana. ¿De qué le sirve? Primera Corintios 13, 1. Si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo entendiese profecía y toda ciencia y entendiese los misterios y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. No sirve de nada, iglesia. El conocimiento de esto es lo más importante en su vida. Porque cuando usted se llene de la palabra de Dios, entonces, como cuando su arbolito de aguacate empieza a dar fruto, así van a dar fruto las señales y milagros en su vida. La humildad y la fe nos conduce por el camino de salvación y vida eterna. Y las señales y prodigios se efectuarán conforme la iglesia camine en obediencia a la palabra de Dios. Y volviendo a recordarle lo que el Señor le dijo a Tomás, Juan 20, 29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Póngase de pie, iglesia amada. Póngase de pie.